2025 fue un año tenso para Jalisco. La crisis de seguridad se agudizó con el hallazgo del centro de exterminio en el rancho Izaguirre, el aumento de secuestros virtuales y el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales. A esto se sumaron intervenciones en policías municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado. En materia ambiental destacaron los escándalos de contaminación en el lago de Chapala, la crisis hídrica, las fallas constantes del CIAPA y el polémico aumento de tarifas. La movilidad también generó malestar con la conversión de la línea 5 de tren ligero en autobuses eléctricos, mientras se abrió un debate por construir un segundo piso en la avenida López Mateos. La Universidad de Guadalajara vivió un año decisivo. Carla Planter asumió como primera rectora general en la historia, aunque persistió la inquietud por los recortes federales. El cierre del año trajo la reapertura de carriles en la carretera a Chapala y recursos federales para la línea 5. Sin embargo, la impunidad en casos como el rancho Izaguirre, las críticas a dependencias estatales y la urgencia de invertir en infraestructura hídrica dejaron claro que Jalisco termina el año en una encrucijada entre desarrollo, sostenibilidad y justicia social. Este es el resumen de lo que marcó a Jalisco durante este álgido 2025. ...2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. El arranque de año inició con una noticia que impactó a millones de dueños de automóviles en Jalisco, pues se anunció el llamado paquetazo 3x1 que en la teoría haría gratuita la verificación vehicular al pagar el refrendo e incluso permitiría un cambio de placas. La noticia no fue del todo bien recibida, pues supone un trámite burocrático adicional, pero el gobierno de Jalisco destacó que era necesario a fin de reducir la contaminación ambiental generada por los autos y sobre las placas para aumentar los elementos de verificación y seguridad de los autos que circulan en Jalisco. Sin embargo, en los primeros días surgieron un sinnúmero de quejas debido a que la Secretaría de la Hacienda Pública advirtió que cumplir con el 3x1 sería obligatorio o de lo contrario habría multas para 2026 y adicionalmente se anunciaron apercibimientos para quienes usaran placas en sus unidades porque estas impedían detectar todos los elementos de seguridad del auto como el código QR. Y en más de transporte público, desde el arranque de 2025, el gobernador Pablo Lemus confirmó que lo que sería la línea 5 de tren ligero enlazaría el aeropuerto de Guadalajara con puntos estratégicos como el Estadio de las Chivas, el Parque Agua Azul y la Glorieta Minerva. Su costo, según se anunció, sería de 14,780 millones de pesos públicos, federales, estatales y privados, y desde que inició que no sería una línea de tren ligero con vagones como las otras 4, las críticas estallaron. Debido a los tiempos establecidos por la FIFA para el Mundial de Fútbol, se decidió que en su lugar serían autobuses eléctricos BRT, muy similares al Macrobús o al Peribús. Y un escándalo ambiental estalló a inicios de año. Fueron las obras de relleno con basura y escombro que realizaba el Ayuntamiento de Jocotepec en el lago de Chapala. Su alcalde, Hugo David García, a quien se conoce como El Bombín, defendió que el proyecto ya estaba en curso desde administraciones atrás y que se trataba de una obra de embellecimiento del malecón, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuraron el predio ubicado en San Juan Cozalá.
Y en más de medio ambiente, este medio de comunicación detectó que a través de reportes ciudadanos que el ayuntamiento de Tepatitlán le pagaba a un particular para que le permitiera verter sus derechos en un predio de su propiedad. El problema es que dicho predio se hallaba cerca de una zona habitacional y ganadera e incluso contaminaba el agua de veneros, sin contar la mala calidad de vida para las y los ciudadanos. Tras dar a conocer esta noticia, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró el sitio y al mismo tiempo el gobierno de Tepatitlán reconoció que estaba en apuros, pues tuvo que cambiar una partida millonaria de su Dirección de Obras Públicas para trasladar la basura generada a diario al municipio de Zapotlanejo. Y luego de que a finales de 2024 el gobierno de Guadalajara dio por concluido su contrato con la empresa Capsa Eagle después de 3 décadas delegando el servicio de recolección de basura a una empresa particular que en promedio recibía $1 millón al día, el gobierno de Jalisco anunció que presentaría denuncias por el daño ambiental que esa firma causó en los vertederos de Laureles y Matatlán. Y en materia de derechos humanos, antes de que terminara el mes de enero, se desató una gran polémica porque el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco autorizó un aumento sustancial. El escándalo estalló porque el primer y más beneficiado sería el titular de esa instancia, Juan Partida, cuyo sueldo pasaría de 72,000 a 121,000 pesos. Pero también se crearían 6 plazas directivas que se traducirían en 1.8 millones de pesos adicionales al mes. Al enterarse de esto, las y los derechohabientes organizaron protestas para exigir que dicho acuerdo se echara atrás, ya que desde el sexenio pasado se reconoció que el IPEJAL trabajaba en números rojos y que debía bajar sus gastos de operación. Luego estaban los reclamos por el mal servicio médico y la escasez de medicamentos para las y los pensionados, quienes nunca dejaron de alzar la voz por esta decisión que consideraron una injusticia. Y por lo que respecta a la crisis más importante que vive Jalisco, la de los y las desaparecidos, este mes se criticó que todavía existía una cifra mínima de personas localizadas por las autoridades y que eran los colectivos de búsqueda quienes se encargaban de esta agenda, con una protección mínima por parte de las autoridades. Además, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hubo quienes exigían la permanencia de Gustavo Quesada al frente de esa instancia. Otros grupos de trabajadores afirmaban que había una serie de irregularidades, como falta de pruebas genéticas y segmentos anatómicos, y que los cuerpos se armaban de forma incompleta para entregar a los familiares, solo para tratar de despresurizar al instituto y alejar el ojo público de esta institución. Y en más de temas de seguridad, en el mes de enero se registró un alza alarmante de casos de secuestro virtual, sobre todo entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara, por lo que la Casa de Estudios exigió protocolos más estrictos y, por su parte, se comprometió a instruir a sus estudiantes para que no cayeran en este tipo de fraudes, pues el modo de operar de los delincuentes está bien estructurado, que con una sola llamada pueden aislarlos, hacerlos que proporcionen información sensible e incluso encerrarse a sí mismos y permanecer ilocalizables. Bueno, y en materia de economía, el gobierno de Jalisco anticipó un viraje en su estrategia debido a las probables afectaciones que causaría la relación México-Estados Unidos a propósito del segundo periodo de Donald Trump y sus promesas de campaña para evitar que los paisanos que viven en ese país enviaran parte de sus ganancias a familiares en México. Y finalmente, en materia educativa, la Universidad de Guadalajara obtuvo la máxima calificación de la evaluadora Fitch Ratings, empresa que reconoció a la Casa de Estudios por su gestión eficaz de recursos. Esta calificación crediticia evaluó de manera objetiva e independiente todos los aspectos de las finanzas de la universidad, así como sus ingresos, manejo de gastos y liquidez, sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones universitario, atención de riesgos y otros aspectos relacionados con la gobernanza y criterios ambientales, sociales y de gobierno.
Y finalmente, el 22 de enero, Radio Universidad de Guadalajara presentó el podcast Historias de la ausencia, un retrato sonoro de quienes nos faltan, tanto en su página web como en la plataforma de Spotify, y en la que se narra de una manera humana la verdadera tragedia que atraviesan las familias cuando falta uno de sus seres queridos. Bueno, y vamos ahora a lo que ocurrió en el mes de febrero, luego del escándalo que surgió en el Instituto de Pensiones del Estado, el IPEJAL, debido a la autorización directa que se hicieron sus funcionarios de primer nivel para aumentarse el sueldo y crear nuevas plazas. El gobernador Pablo Lemus ordenó que esta decisión se echara atrás. En cambio, pidió que el ajuste en el tabulador del instituto se hiciera para el personal de base. Esta modificación se hizo porque el Consejo Directivo nunca puso sobre aviso al gobernador, y además se argumentó que los tabuladores se ajustaron a la baja cuando Iván Argüelles estuvo al frente de ese instituto, ya que él no contaba con licenciatura, a diferencia del actual director del IPEJAL, Juan Partida, quien es maestro en economía financiera y de negocios. En este mes también se revelaron los resultados del estudio actuarial que el propio organismo solicitó y que evidenciaban que el IPEJAL está en riesgo de inviabilidad financiera a mediano plazo si no se incrementan las aportaciones de los trabajadores y patrones hasta el 50% del salario. El documento señala que el fondo de pensiones solo tendría suficiencia hasta el año 2036 y que el déficit actuarial asciende a más de 301,000 millones de pesos, por lo que de no aplicar medidas correctivas el sistema podría colapsar, afectando a los actuales y futuros pensionados. El segundo mes del año trajo también consigo la discusión sobre el nuevo modelo de gestión de basura, una que se había aplazado desde finales de 2024, cuando Guadalajara terminó su relación con la empresa Capsa Eagle, cuando el Ayuntamiento de Tonalá inauguraron la estación de transferencia de residuos sólidos de Oriente, en la cual se invirtieron 150 millones de pesos. La estación, se informó en su momento, puede manejar hasta 1,500 toneladas de desechos, aunque su capacidad máxima de operación puede alcanzar las 2,500 toneladas diarias. Y en materia de seguridad destacó la intervención del gobierno de Jalisco en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, cuyas respectivas corporaciones de policía fueron tomadas y delegadas de sus responsabilidades. Esto luego de que 8 agentes del primer municipio fueron privados de la libertad y reportados como desaparecidos, además de la localización de un sistema de videovigilancia que era operado por el crimen organizado en ambos municipios. Y en esta coyuntura, el gobernador Pablo Lemus y la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, pusieron en marcha operativos en las proximidades de la central camionera debido al incremento en los reportes de desaparición de personas que, según sus familias, habían acudido a ese sitio para atender una oferta laboral. Finalmente, en temas educativos, el 13 de febrero, la Universidad de Guadalajara expresó su reconocimiento al rector general Ricardo Villanueva Lomelí tras revelarse que había sido designado como el próximo subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México, un cargo que asumió al terminar su periodo al frente de la institución el 31 de marzo. Esta fue la información más importante del primer bimestre de 2025. No se vaya, porque regresando de este breve corte, nuestro compañero José Ángel Gutiérrez les compartirá lo que marcó a Jalisco en los meses de marzo y abril. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. ¿Qué tal? Les saluda su servidor José Ángel Gutiérrez. Agradezco continúe con nosotros en esta transmisión especial que resume el año que se va. Y comenzamos con las noticias más importantes del mes de marzo. Fue el mes más complicado del sexenio de Pablo Lemus en materia de seguridad, ya que el escándalo por el hallazgo de un centro de exterminio en el rancho Izaguirre, esto en el municipio de Teuchitlán, tuvo repercusiones de escala global. Y al ser una noticia que trascendió fronteras, las autoridades locales se vieron obligadas a reconocer que sí existe una crisis de desaparición de personas. El predio
había sido cateado por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024. Y de hecho, en ese operativo liberaron a 2 personas y detuvieron a 10, pero no se dio a conocer más al respecto. De esta forma, el 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al predio y encontró restos humanos, cientos de zapatos, mochilas, ropa y posibles rastros de cremación de personas. La presidenta de México ordenó a la Fiscalía General de la República a traer el caso y esta reconoció que el rancho se usaba para reclutamiento y entrenamiento del cártel de Jalisco y descartó que funcionara como campo de exterminio por falta de pruebas concluyentes de cremación. En contraparte, las víctimas y colectivos alertaron que hubo omisiones graves en la investigación, que los restos y pertenencias podrían corresponder a desaparecidos y que el terreno estuvo en uso por varios años. Ante la presión social generalizada por este hecho, las autoridades dieron a conocer la captura de José Gregorio N., alias El Lastra, en la Ciudad de México, y quien fue señalado como el jefe de la célula delictiva encargada del reclutamiento y adiestramiento de personas en el rancho Izaguirre. Durante una mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que hubiera total transparencia en torno a las investigaciones. Justo después, Gertz Manero dijo que se organizaría un recorrido abierto a colectivos, medios y líderes de opinión, quienes fueron al sitio. La logística de este evento estuvo plagada de críticas, pues mientras hubo medios que abordaron de manera profesional el recorrido, hubo quienes manipularon la escena y usaron sus redes sociales de manera irrespetuosa para generar tráfico en sus respectivas plataformas. Como una acción destacada, el Congreso de Jalisco se puso de acuerdo para crear una comisión especial para asuntos de desaparición de personas. Por su parte, la presidenta negó que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en ese rancho y se comprometió a brindar su apoyo a las víctimas. En otros temas, la crisis de gestión del agua se dio a notar durante marzo, pues en medio de los tandeos por el estiaje y las críticas por un aumento de 12.5% a las tarifas del CIAPA, las y los trabajadores sindicalizados del organismo operador exigieron un aumento salarial. Adicionalmente, municipios metropolitanos como Tlaquepaque y otros regionales como Autlán y Colotlán reportaron escasez de agua. Otro hecho que destacó en marzo fue el 8M, pues la movilización para exigir la atención puntual de delitos en contra de las mujeres no solo rompió récord de asistencia al congregarse decenas de miles en la marcha, sino que el Poder Legislativo sesionó para crear una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, así como brindar apoyo a niños cuyas madres fueron víctimas de feminicidio. En materia cultural, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara formalizó el anuncio de que Italia sería el país invitado de honor para la edición 2026, así como el lanzamiento de una convocatoria para la 10ª edición del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Nos vamos a abril para el cuarto mes del año. La crisis por el rancho Izaguirre siguió marcando la agenda pública. Pues en los primeros días de abril fue arrestado el alcalde de Teuchitlán, el emesista José Asunción Murguía, por elementos de la Fiscalía General de la República, al ser señalado por vínculos con el crimen organizado. Su audiencia de vinculación a proceso se realizó los días 3 y 9 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, y según la información obtenida, de los más de 100 datos de pruebas asentados en los 23 tomos de la investigación por los hechos delictivos relacionados con el rancho Izaguirre, la FGR utilizó los testimonios de Azul, Verde, Rojo y Australia, testigos de identidad reservada, 3 de ellos víctimas sobrevivientes, para acusar a Murguía Santiago de brindar recursos humanos y materiales al cártel de Jalisco e incluso de estar en la nómina de ese grupo delictivo. Y durante este mes, las autoridades estatales mantuvieron tomadas las instalaciones de las policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo por los hechos de violencia y el aseguramiento de sistemas de videovigilancia que operaba el crimen organizado. Pese a ese blindaje, a finales de ese mes fue asesinado el secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereira Robles, mientras comía en un restaurante de mariscos. La crisis de violencia se volvió política, ya que la presidenta estatal del PRI, Laura Haro,
condenó el hecho y exigió justicia por la memoria de quien también había sido presidente de ese partido político en aquel municipio. Ante estos hechos, el gobernador Pablo Lemus se impuso una meta de 45 días para pacificar Teocaltiche, al mismo tiempo que negó la existencia de grupos de autodefensas. Aseguró que las pancartas que se habían colocado en la localidad contra la Guardia Nacional eran de grupos delictivos que se ven afectados por los operativos que realizan autoridades estatales y federales. Pero los asesinatos no terminaron. Ese mes también se registró el homicidio de la madre buscadora María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, en hechos registrados en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga. Ambos buscaban a su familiar Ernesto Julián, quien estaba desaparecido desde el año pasado. Y según lo que informaron las autoridades, los homicidas llegaron en 2 motocicletas y les dispararon. No fueron detenidos. El colectivo alzó la voz y exigió una vez más que hubiera justicia y se diera con los responsables de este hecho. Incluso le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que tomara en cuenta a Jalisco para que se tomen medidas concretas a fin de prevenir la violencia contra las personas que han dedicado su vida a buscar a familiares que están desaparecidos. Un hecho que generó conmoción precisamente en esta coyuntura de violencia fue la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en el auditorio Telmex, particularmente cuando entonaron una canción que hace apología del delito, mientras en la proyección del escenario se mostraban imágenes de líderes delictivos. Si bien la presentación ocurrió a finales de marzo, fue en este mes cuando el video se viralizó en redes sociales y el recinto se pronunció al respecto y dijo que el auditorio no tiene injerencia en la selección del repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidan compartir con el público. Pese a ello, el gobierno de Zapopan impuso una multa de más de 33,000 pesos al recinto universitario y comenzaron a establecerse criterios para evitar que los artistas del género eviten hacer apología de los delincuentes durante sus presentaciones en Jalisco. Por su parte, los Alegres del Barranco se vieron obligados a comparecer ante la Fiscalía de Jalisco, aunque se abstuvieron de declarar ante los medios de comunicación. Abril fue el mes que dio evidencia de la crisis hídrica por la que atraviesa el estado y sus ciudades. Particularmente la zona metropolitana de Guadalajara, donde nuevamente se incrementaron las denuncias por agua turbia en los hogares y la necesidad de contratar pipas para abastecer los tinacos ante la escasez de líquido que debería suministrar el CIAPA. Por si esto fuera poco, el día 10 de este mes el organismo operador recibió un ataque informático que interrumpió sus servicios en línea, lo que obligó a los usuarios a realizar sus pagos en tiendas de conveniencia o en bancos. El CIAPA denunció el hecho ante la Fiscalía. En más noticias de corte ambiental, este mes la Secretaría de Gestión Integral del Agua reconoció que la presa El Zapotillo, el proyecto que durante el sexenio anterior se anunció como la estrategia que permitiría abastecer de agua a la ciudad por los próximos 50 años, no enviaba un solo litro adicional a Guadalajara. Ernesto Marroquín, titular de esa dependencia, dijo entonces que la obra todavía estaba en pruebas y se estaba corrigiendo algunas cosas. Sus declaraciones ocurrieron 8 meses después de la inauguración de ese polémico embalse, contra el cual lucharon las y los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. De esta forma, se confirmó que pese a la multimillonaria inversión en El Zapotillo, obra que por cierto comenzó a planearse desde el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, Guadalajara continúa siendo suministrada por el lago de Chapala, la presa Calderón y el río Verde, así como de pozos. Y hablando de agua, este mes también se anunció la licitación de proyecto para la construcción de un segundo acueducto que bombee agua desde el lago de Chapala a Guadalajara. Tras darse a conocer lo anterior, la comunidad ribereña alzó la voz y mostró su oposición, pues aseguraron que el nivel del agua disminuiría con un segundo acueducto y le restaría al turismo. El segundo acueducto forma parte del proyecto original que comenzó a operar a inicios de la década de los 90, pero se interrumpió debido a la falta de recursos. Este año de nuevo se puso a discusión tras revelarse que el CIAPA
no ha dado la atención debida al primer ducto, del cual dependen 6 de cada 10 tapatíos, desde los tiempos de la pandemia de COVID-19. Otra nota que generó impacto entre la ciudadanía fue la intervención que se haría a la Glorieta Minerva, en la que según las autoridades no se eliminaría un solo carril, pero sí se haría semipeatonal, de tal forma que tanto turistas como tapatíos pudieran acudir a ese emblemático monumento y tomarse fotos. El gobernador Pablo Lemus dijo que, en términos generales, se recuperarían y ampliarían las banquetas de sus alrededores e incluso a hacer pasos peatonales seguros para volver de ese punto instagrameable y tiktokeable de la metrópoli. Y hablando de movilidad, las autoridades estatales declararon que se había detectado una amplia cantidad de motocicletas sin licencia e incluso sin placas, y atribuyó el alza en delitos y asesinatos a este hecho, por lo que la policía vial aumentó los operativos para detectar y retirar de la circulación estas unidades, reconociendo que su proliferación era no solo un tema de movilidad, sino de seguridad pública. En materia educativa, la toma de protesta de Carla Planter como la primera rectora general de la Universidad de Guadalajara y el nombramiento de 11 mujeres en 19 rectorías fueron hitos históricos para la Casa de Estudios, que por más de 200 años estuvo liderada por hombres. Al rendir protesta al cargo para el periodo 2025-2031, Planter Pérez se comprometió a convertir a la Universidad de Guadalajara en una universidad más igualitaria e incluyente, que respete y acepte la diversidad. Lamentó el caso de las desapariciones en Jalisco y exhortó a la sociedad y el gobierno a abordar la problemática para evitar que afecte a más jóvenes. Dijo que es una emergencia que debe ser reconocida como tal y enfrentada con unidad nacional, solidaridad y sentido patriótico. Finalmente, la comunidad cultural vivió un día negro el 13 de abril, cuando la familia del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, confirmó su muerte a los 89 años de edad. El hijo del escritor peruano confirmó que el deceso ocurrió en la ciudad de Lima y que Vargas Llosa se fue rodeado de su familia y en paz. Hasta aquí nuestro recorrido por estos otros 2 meses del año. Yo agradezco su compañía y le invito a permanecer en sintonía. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. Le agradezco mucho por mantenerse en sintonía con nosotros en esta transmisión especial con motivo de darle a conocer el resumen del año que se va. Sin más, vamos a dar paso a las noticias más relevantes que se registraron en los meses de mayo y de junio. Para el quinto mes de 2025, los temas locales estuvieron dominados por una crisis de seguridad multifacética y problemas persistentes en los servicios públicos y de salud. Justo el 3 de mayo, el alcalde de Teuchitlán, el emesista José Ascensión Murguía, fue detenido por personal de la Fiscalía General de la República por su presunta relación con el Rancho Izaguirre, el Centro de Reclutamiento y Adiestramiento del Crimen Organizado que llevó el nombre de Jalisco a escala global. Según la FGR, dicho centro operaba desde el año 2021 y el municipio tenía conocimiento de ello. Ascensión era alcalde en ese año y había sido reelecto. El alcalde incluso fue vinculado con el delito de huachicoleo y se anunció que habría funcionarios de la Fiscalía de Jalisco investigados por haber incurrido en omisiones graves en el caso. Por su parte, la FGR aseguró que no había indicios de que en el sitio se habrían habilitado crematorios para incinerar cuerpos, sino zanjas o agujeros donde se hacían fogatas. Un argumento que fue refutado después por colectivos y especialistas. Para estas fechas ya había 14 personas que habían sido detenidas y procesadas penalmente por el Rancho Izaguirre, entre ellas 3 policías municipales de Tala. Pero eso no fue el único caso de alto impacto. El 9 de mayo, la regidora
ex aspirante de la alcaldía de Teocaltiche y jefa de enfermeras del hospital comunitario de ese municipio, Cecilia Rubalcaba, fue asesinada a balazos por un grupo armado que ingresó al centro médico durante una guardia nocturna. Rubalcaba fue aspirante a la presidencia municipal de Teocaltiche por las siglas de Movimiento Ciudadano. Ante ello, el gobernador Pablo Lemus Navarro externó su solidaridad a la familia de la víctima y prometió dar con los responsables de este hecho. Menos de una semana después, en el municipio de Zapopan fue asesinado el exdiputado del PRI, Luis Armando Córdoba Díaz, mientras se encontraba acompañado por familiares de la colonia Valle Real. Córdoba Díaz también fue aspirante a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque y pese a que estaba asistido por escoltas cuando ocurrió la agresión, los delincuentes lograron escapar. Las madres buscadoras tuvieron gran notoriedad al asistir que la delincuencia organizada hizo un sistema de reclutamiento en las proximidades de las centrales camioneras, donde se había detectado un aumento en casos de desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. En contraste, las críticas llovieron a las autoridades estatales, quienes en medio de esta crisis adquirieron 2 unidades Tesla Cybertruck a finales del mes con un costo superior a los 2 millones de pesos cada una. Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad, el gobernador argumentó que esas unidades permitirían reforzar la estrategia contra la delincuencia. Sin embargo, en los primeros días, ambas unidades estaban estacionadas en el primer cuadro de Guadalajara y tanto turistas como tapatíos podían subirse a ellas para tomarse fotografías. La compra de esas unidades generó una escalada de críticas por parte de la oposición y al mismo tiempo una férrea defensa por parte del gobernador, quien aseguró que no enviaría con resorteras a sus policías a patrullar Jalisco. En otros temas, vamos a asuntos ambientales. Aquí en el estado de Jalisco se vivió en mayo uno de sus peores meses, ya que además de persistir la escasez de agua, el líquido de la mala calidad en los hogares y contratación de pipas que cobraban a discreción para llenar los tinacos, la contaminación del aire alcanzó momentos críticos, al registrarse hasta este punto 135 precontingencias y contingencias atmosféricas. Aunado a ello, se detectó una inusitada cantidad de muertes en el lago de Chapala y los pronósticos de las autoridades de salud proyectaron que los casos de dengue se incrementarían, pues si bien se realizaban campañas de descacharrización, muchos ciudadanos le impedían el acceso a las brigadas contra el dengue en sus domicilios. Y justo este mes de mayo, en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, se anunció un operativo contra grandes deudores, al acumular una cartera vencida de miles de millones de pesos. El plan inició con la suspensión del servicio en 2 ocasiones ubicados en el Mercado del Mar y en Zapopan. El CIAPA notificó que los establecimientos sancionados arrastraban un adeudo por más de 20 años, ya que en suma acumulaban más de 12 millones de pesos. Los temas de salud también fueron noticia en el mes de mayo. Este medio reveló que los quirófanos del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE no estaban en funcionamiento debido a que el aire acondicionado y el sistema de purificación de aire habían estado fuera de servicio. El problema es que ante esta situación, familiares y pacientes denunciaron que sus cirugías programadas fueron suspendidas sin una reprogramación a corto plazo. Durante meses, pacientes renales se manifestaron afuera del hospital para exigir una mejor planeación en los tratamientos de hemodiálisis, pues afirmaron que las máquinas recién instaladas por un nuevo proveedor tardan más en purificar, lo que restaba su atención. Eso sin contar que la falta de aire acondicionado y purificación del aire incrementó las enfermedades en los catéteres de los pacientes, según ellos mismos, debido al intenso calor en la sala. Pero no todo fueron malas noticias. En este mes de mayo, nuestra compañera Rocío López Fonseca nos reveló que tras años de abandono
y denuncias por condiciones infrahumanas, el hospital psiquiátrico conocido como El Zapote, oficialmente CAISAME, de estancia prolongada, inició un proceso de transformación después de más de 7 décadas sin atención estructural. En 2023, los trabajadores denunciaron falta de comida, medicamentos y personal, además del hacinamiento que derivó incluso en la muerte de una paciente. Hoy, los cambios comenzaron a verse, aunque todavía persisten retos como la falta de agua y la precariedad en las zonas más antiguas del hospital. Tras un recorrido por la zona, se comprobó la conclusión de una nueva área para pacientes agudos y la remodelación de espacios para enfermos crónicos que fueron abandonados por sus familiares. En materia educativa, el gobernador de Jalisco propuso que la Universidad de Guadalajara utilizara parte de su presupuesto para realizar obras externas a los planteles educativos. De inmediato, la rectora general de la Casa de Estudios, Carla Planter, reiteró que defenderá y exigirá respeto a la autonomía universitaria. Con énfasis, dejó en claro que la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la UDG es el Consejo General Universitario. El gobernador había sugerido que se usaran fondos de la Universidad de Guadalajara para recuperar banquetas, instalar luminarias, podar árboles o colocar señalética. Pero la rectora general dijo que la autonomía universitaria se defenderá tantas veces como sea necesario. En la nota cultural se anunció que en el Festival Internacional del Cine en Guadalajara se inauguraría en su edición número 40 con la cita Soy Franquela. Portugal fue el país invitado de honor y el festival decidió rendir un homenaje a 4 mujeres destacadas en la industria por sus méritos, convicciones y trayectorias ejemplares. La actriz Dolores Heredia, la productora Mónica Lozano, la cantante Denise Guerrero y la actriz y activista trans Daniela Vega. Radio Universidad de Guadalajara celebró sus primeros 51 años de trayectoria como referente en la radio cultural e informativa y con el compromiso de reafirmar su compromiso con la innovación sonora y el fortalecimiento de su red estatal. La apuesta para atraer nuevas audiencias incluyó diversificar su oferta y para ello se incluyó una unidad de podcast con una serie de productos sonoros, lo que marca un paso importante hacia la expansión digital de los contenidos de la emisora. De igual forma, se anunció el lanzamiento de una unidad de formación permanente abierta al público general con talleres continuos en creatividad, producción sonora, guionismo y locución, cuyo objetivo es formar nuevas generaciones de profesionales y entusiastas de la radio, fortaleciendo el vínculo entre la emisora y su comunidad. Durante el 6º mes de este 2025, se puso en evidencia aún más la crisis de infraestructura y salud pública, así como las controversias políticas por el acomodo de perfiles no aptos en puestos claves y con sueldos elevados. Justo en ese mes de junio, el Congreso de Jalisco aprobó un aumento de 9.6% a las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Las y los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara alzaron la voz luego de que se avalara este aumento, justo en el momento en el que había desabasto líquido color marrón y que se también revelara que la conductora de televisión Elizabeth Castro tuviera un sueldo superior a los 73,000 pesos mensuales en ese organismo sin cumplir con el perfil. Ella estaba en la nómina del organismo como asesora técnica y, de hecho, ostentaba el segundo sueldo más alto dentro del CIAPA, lo que dejó en claro que la política de cuotas o también de cuates sigue en la función pública pese al cambio de gobierno. También justamente en el mes de junio fue el mes en el que se dio inicio el temporal, lo que implicó que otra vez los pasos a desnivel se inundaran y las principales vías de la ciudad colapsaran por las inundaciones cada vez que el cielo se nublaba. Pero lo peor es que con las lluvias
también vinieron las muertes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió recomendaciones al CIAPA por la saturación de los drenajes, en tanto que el organismo argumentó de nueva cuenta que por la cartera vencida no podía prestarle mayor atención a los ductos. Y por si esto fuera poco, el huracán Eric causó estragos en las costas y carreteras de Jalisco. En este mismo tema, las lluvias aquí en el estado de Jalisco detonaron los casos de dengue, lo que ubicó a nuestro estado como primer lugar en la cantidad de pacientes a escala nacional. Ante esta situación, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud colaboraron de forma directa para prevenir la enfermedad en los planteles educativos. En temas de infraestructura, fue este mes en junio cuando el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, anunció la construcción de un monorriel que permitiría a los usuarios trasladarse desde la estación estadio del Peribús hasta el inmueble de las Chivas, donde se desarrollarán 4 partidos del Mundial del Fútbol. Por su parte, el gobernador dijo que permitirá el ingreso de plataformas de transporte como Uber y Didi a los aeropuertos de Guadalajara y de Puerto Vallarta. En temas políticos y sociales, este mes el Congreso de Jalisco consumó la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado, en tanto que la Universidad de Guadalajara sumó a su personal especializado a las mesas de trabajo por personas desaparecidas. La polémica, pues también llegó al municipio de Tequila, donde el gobierno federal clausuró el Museo Nacional del Tequila luego de que se informara que el alcalde Diego Rivera lo estaba acondicionado para usarlo como vivienda y también como oficina. El alcalde negó esa aseveración y acusó que se trataba de golpeteos políticos. Estas fueron las noticias más relevantes correspondientes a los meses de mayo y de junio. Les invitamos a que sigan en sintonía, porque hay más información con mi compañera Cecilia Saldaña. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. Estamos de regreso, seguimos con este recuento especial de fin de año y a continuación le presentamos las noticias más relevantes de los meses tanto de julio como de agosto. Comenzamos con el CIAPA y su crisis aunado a las fuertes tormentas y las calles inundadas de Guadalajara. Siguieron siendo la noticia de mayor trascendencia durante el séptimo mes del año. En medio de la polémica por la contratación de la conductora de televisión Elizabeth Castro como asesora técnica por un sueldo de 73,000 pesos, se reveló que la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado sesionó para autorizar aumentos que irían del 44 al 200% para el 2026. Esto ocurrió semanas después del incremento que avaló el Congreso de 9.6% generalizado, lo cual despertó un amplio descontento social. Dicho aumento fue aprobado con 12 votos a favor y 4 abstenciones de los representantes de las universidades de Guadalajara y Panamericana, así como de las asociaciones vecinales de San Pedro Tlaquepaque y del Ayuntamiento de Tonalá. Días después de darse a conocer esta noticia y ante la andanada de críticas por el servicio que presta el organismo operador, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que él mismo echaría para atrás la propuesta de la Comisión Tarifaria, argumentando que esto solo ocurriría sobre su cadáver. Y bueno, en temas relacionados con la lluvia y el sistema de alcantarillado en Guadalajara, creció la presión para el CIAPA, ya que al igual que en años anteriores surgieron grandes socavones, particularmente unos en la avenida Malecón en su cruce con la concurrida avenida López Mateos, que obligó a cerrar la circulación durante días, lo que por supuesto colapsó los traslados para miles de personas que recorren esa zona de la ciudad. Adicionalmente, las tormentas del temporal causaron serios daños estructurales en viviendas de las colonias La Martinica y Tabachines, que, según expertos, fueron atribuidas a la autorización de más zonas urbanizadas en la ciudad.
Para este mes, las inundaciones y las fuertes corrientes generadas por estas ya habían cobrado vidas, entre ellas la de una bebé. Los vecinos de las colonias La Martinica y Tabachines recibieron asistencia por parte de las autoridades municipales, que incluso autorizaron un monto para reponer las pertenencias que perdieron, aunque después de unos días criticaron que solo habían ido a tomarse la foto y después los habían dejado solos en las labores de limpieza. Pero esta grave crisis no se quedó en el ámbito local. El relator especial de la ONU para el Derecho del Agua, Pedro Arrojo Agudo, alertó sobre los grandes efectos de la voracidad urbanizadora en el área metropolitana de Guadalajara. Señaló que la acelerada construcción de zonas impermeables como pavimentos y edificios agrava las inundaciones durante las lluvias intensas y empeora la escasez de agua durante las sequías. Según Arrojo Agudo, la solución está en adoptar un urbanismo más sostenible, por lo que propuso modelos de ciudades esponja que permitan que el agua de lluvia se infiltre en el terreno, recargue los mantos acuíferos y evite que corra sin control por la superficie. Como ejemplos, mencionó ciudades europeas como París y Berlín, que ya están implementando esta estrategia con éxito. Y bueno, en la antesala del Mundial de Fútbol, Guadalajara, como sede de este evento internacional, ha puesto en alerta una crisis habitacional provocada por el incremento de Airbnb, ya que en la zona metropolitana existen más de 11,000 unidades listadas en la plataforma, según un estudio del ITESO y del colectivo Éxodos. Mire, de acuerdo con expertos, estas viviendas de corta estancia elevarían la presión sobre el mercado de renta, ya que algunos edificios o colonias se concentran fuertemente en alojamientos turísticos, desplazando a residentes de largo plazo. Y bueno, mientras tanto, las obras para el Mundial no pararon. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, anunció la intervención de la Avenida Aviación para facilitar el desplazamiento del Estadio Akron y otros trabajos en la Plaza de la República para el llamado FanFest. A la par, este medio constató que durante las obras de modernización de la carretera a Chapala, encargadas por el gobierno de Jalisco, se había retirado parte del arbolado del camellón central para instalar postes de luminarias y cableado, a pesar de que el gobernador Pablo Lemus había afirmado que no se tocarían dichas áreas verdes. Y en tanto, las obras mundialistas y zonas altamente concurridas como la avenida López Mateos entorpecían los tiempos de traslado para millones de habitantes, la Policía Vial retomó el operativo a contraflujo en esta última avenida, ahora con una mayor extensión para garantizar más agilidad en el ingreso a Guadalajara por la mañana y una situación similar durante el regreso en el horario vespertino. Y en cuanto al Instituto de Pensiones del Estado, las manifestaciones de los derechohabientes no cesaron. Hubo denuncias contra el saqueo al IPEJAL y críticas por el contraste entre los sueldos elevados de sus altos mandos contra crisis de servicios médicos y medicamentos, ya que se programaban cirugías para hasta año y medio. Este mes también se anunció la aprobación para explorar una nueva inversión inmobiliaria en el centro histórico por 170 millones de pesos, que eventualmente se supo sería la compra del antiguo edificio del periódico El Informador. Y en materia de seguridad, julio fue un mes complejo para Jalisco, pues el feminicidio de la joven Carla Bañuelos, que quedó registrado la madrugada del día 12 por una cámara de seguridad, elevó de nueva cuenta la exigencia de políticas que garanticen protección a las mujeres en la entidad. Una vez más, las colectivas criticaron la escala de prioridades en las que el Estado coloca las agresiones contra mujeres y recordaron el caso de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada cuando grababa un video en vivo. Ante la presión social, días después del feminicidio de Carla Bañuelos, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Kevin N., un joven de 24 años, en un operativo que realizó en la colonia Loma Dorada, en Tonalá.
El anuncio fue dado a conocer el día 21 de ese mes por el propio gobernador Pablo Lemus a través de sus redes sociales, en una publicación en la que incluso aseguró que en Jalisco el que la hace, la paga. Adicionalmente, este mes se revelaron las cifras oficiales del primer semestre del año, las cuales revelaron que Jalisco se ubicó en la primera posición nacional por casos de abuso sexual. Y según el promedio, entre enero y junio, las autoridades locales recibieron alrededor de 15 denuncias por este delito al día, es decir, 1 cada hora y media. Seguimos con temas de inseguridad. El escándalo por el rancho Izaguirre que no dejó de ser noticia. El 8 de julio, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que las 10 personas relacionadas en este campo de reclutamiento y entrenamiento del crimen organizado en el municipio de Teuchitlán fueron sentenciados a 141 años y 3 meses de prisión, además de 1.3 millones de pesos como pago por reparación del daño. Justo en este sentido, y tras 6 meses de búsqueda, se reportó la recuperación de 54 cuerpos en una fosa clandestina ubicada en el predio conocido como Las Agujas en el municipio de Zapopan. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, informó que a este punto la cifra todavía era considerada preliminar porque los restos están distribuidos en 249 bolsas de plástico y habría que esperar estudios antropológicos, médicos y genéticos para confirmar el número exacto de víctimas. Y en el 8º mes del año, el tema que generó mayor atención ciudadana fue la intención de construir una torre departamental de 15 pisos con 140 apartamentos en un predio que forma parte del área natural protegida desde el año 2018 del Bosque de los Colomos y el arroyo La Campana. Ante esta situación, autoridades como el gobernador Pablo Lemus y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, externaron su negativa y anunciaron que prepararían amparos para evitar que la desarrolladora Paseo Pabellón S.A.D.C.B. Una situación similar se vivió en Valle de los Molinos, donde tras casi 8 años de litigio, el gobernador de Zapopan recibió una orden judicial para dar luz verde a un desarrollo habitacional de hasta 17,000 viviendas, una zona ya tensionada por la falta de servicios y conflictos ciudadanos. Y bueno, el CIAPA no dejó de estar en los titulares. Tras 2 intentos rechazados de aumentar las tarifas de agua potable, la Contraloría del Estado señaló al titular del organismo, Antonio Juárez Trueba, por abuso de funciones tras una investigación del órgano interno de control que documentó contrataciones indebidas de personal sin experiencia en puestos privilegiados. Entre los señalados también estaban otros altos mandos como el director de administración y el subdirector de recursos humanos. Y por otra parte, un grupo de ciudadanos y colectivos en Jalisco se amparó contra la construcción del acueducto Solís León, promovido por la Conagua, para transportar agua a municipios de Guanajuato, argumentando que la obra representa un riesgo serio para el abastecimiento del lago de Chapala. Ante ello, Lemus acudió a dialogar con la Conagua para exponer las preocupaciones técnicas y ambientales y confió en que la Suprema Corte resolvería a favor de nuestro Estado, protegiendo no solo el ecosistema, sino también la identidad cultural de las comunidades que viven gracias a él. Y en cuanto a movilidad, este mes hubo un fuerte rechazo por parte de colectivos al proyecto de construir un segundo piso en la avenida López Mateos, que corriera desde la Glorieta Colón hasta el kilómetro 40 de la carretera a Chapala. Aunque la idea fue defendida por empresarios y constructores, los colectivos la rechazaron debido a los altísimos costos y el tiempo de ejecución que un proyecto así demandaría, por lo que se generó un debate y las autoridades decidieron establecer mesas de diálogo en las que también se propuso un tren subterráneo o incluso un BRT con carriles confinados.
Y bueno, finalmente a principios de este mes la comunidad universitaria despidió a un hombre ejemplar, pilar de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, nos referimos a nuestro querido Carlos Ramírez Powell. El Paraninfo Enrique Díaz de León se llenó de silencios, aplausos y memorias al rendir homenaje al exdirector de Radio Universidad de Guadalajara. Familiares, colegas y estudiantes recordaron a un hombre cuya inteligencia no opacaba su sencillez, un intelectual audaz que pese a su profundidad siempre enseñó con humildad y aprendió de todos. Su partida repentina tras un accidente en bicicleta dejó un hueco profundo y aunque la universidad y sus oyentes lo extrañaremos por siempre, su legado se mantiene vivo en cada generación de radialistas y periodistas que creció escuchando su voz rebelde y su sabiduría. Y bueno, con esto hemos llegado al cuarto bimestre de este 2025. Lo invito a que se quede en el próximo bloque de este programa especial, en donde mi compañera Belén Zapata le compartirá lo más relevante de los meses de septiembre y octubre. Hacemos una pausa breve. Regresamos. 2025. Un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025. Un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Le presentaré a continuación un resumen de lo acontecido durante los meses de septiembre y octubre. Para el noveno mes del año, la crisis de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a las lluvias y sus consecuencias, así como las obras por el Mundial del Fútbol, seguían hasta arriba en el foco de atención ciudadana. Comenzaron los recorridos de prueba de la línea 4 del tren ligero, y aunque el gobernador confió que a finales de este año y medio de transporte estará abierto al público, advirtió que podría no hacerlo al 100% debido a que se requiere del visto bueno de la Agencia Federal Ferroviaria. También aseguró que para las fechas del Mundial de Fútbol, este proyecto operaría sin demoras. El debate sobre la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos también fue un tema con fuerte oposición de activistas y académicos, quienes lo calificaron como un callejón sin salida que traería costos cuantiosos, una ejecución que rebasaría el sexenio, más deuda y mucho dolor de cabeza para los miles de usuarios. En las mesas de trabajo que se realizaron para hallar soluciones al caos vial en el ingreso sur de Guadalajara, también se propuso una vía subterránea. Y aún con la oposición de las y los expertos, las autoridades nunca descartaron el segundo piso como una medida a considerar para mejorar la movilidad. Con el temporal en curso, las inundaciones y víctimas continuaron en aumento. El mes estuvo marcado por afectaciones severas en municipios como Tlajomulco, donde se emitió una declaratoria de emergencia ante el desbordamiento del arroyo seco, y en El Salto hubo decenas de damnificados que denunciaron falta de ayuda. En Cocula, un hombre de 80 años murió al ser arrastrado por la corriente de un río en la localidad de Los Camichines. Para entonces, ya sumaban 16 víctimas mortales ligadas con las tormentas en Jalisco. Zapopan continuó registrando inundaciones en colonias como La Martinica, donde las afectaciones fueron constantes. Ante ello, la Universidad de Guadalajara anunció la donación de terrenos para que el gobierno de Zapopan construyera vasos reguladores y así reducir los estragos de las tormentas en próximos temporales. En la recta final de este mes, la Fiscalía del Estado clausuró las villas panamericanas como parte de una investigación por fraude y uso indebido de recursos públicos. El aseguramiento incluyó 340 departamentos y 2 áreas comunes, luego de detectarse presuntos desvíos de fondos provenientes del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL y otros organismos para financiar la compra del complejo. El caso también se sumó a indagatorias previas por irregularidades ambientales y de uso de suelo. La denuncia por fraude millonario involucró a empresarios, notarios y exfuncionarios, y la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión adicionales. A pesar de los sellos,
Algunos propietarios denunciaron que se les impedía el acceso a sus viviendas. El gobernador Pablo Lemus informó que el gobierno estatal recuperó 97 departamentos mediante acuerdos con empresarios, los cuales serían destinados a vivienda asequible mientras avanzaba el proceso legal. En materia de salud, este medio denunció que el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque presentaba un deterioro grave 2 años después de su remodelación. Los trabajadores denunciaron falta de insumos como vacunas y que había goteras, moho, baños en mal estado y quirófanos inhabilitados por desprendimientos en las paredes. El Sindicato 28 de la Secretaría de Salud clausuró simbólicamente las oficinas del OPD Servicios de Salud Jalisco, acusando mala administración y desabasto. En su momento, la inversión para rehabilitar el hospital alcanzó los 240 millones de pesos, pero los empleados denunciaron que había una rotación constante y condiciones precarias, como falta de transporte y seguridad para laborar en el lugar. En materia de seguridad y justicia, los colectivos de búsqueda externaron su preocupación por el alto número de cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se reconoció que había más de 1,300. El gobernador Pablo Lemus ofreció disculpas públicas a las familias de personas desaparecidas, un pendiente que la administración anterior no asumió y cuyo intento inicial por parte de la Fiscalía no resultó convincente para las familias. La Universidad de Guadalajara cerró su proceso electoral para renovar el Consejo General Universitario con una participación récord de casi 137,000 votos, un aumento del 14% respecto al año anterior. El proceso se desarrolló sin incidentes y con respeto institucional, según José Manuel Jurado Parres, miembro de la Comisión Electoral. En esta elección fueron elegidos 38 representantes académicos y 48 estudiantiles para los centros universitarios, junto con 9 representantes de cada grupo del sistema de educación media superior, todos con sus suplentes. Para el 10º mes de 2025, la principal preocupación en la agenda pública estuvo centrada en el brote de sarampión. Aunque Chihuahua alcanzó cifras alarmantes, con más de 4,000 pacientes, Jalisco comenzó a registrar un alza que pasó rápidamente de 43 a 136 confirmados y 700 bajo estudio. En materia de movilidad, las mesas de trabajo para encontrar una solución al congestionamiento vehicular permanente en el sur de la ciudad llevaron a los gobiernos de Tlajomulco y Zapopan a implementar un esquema obligatorio de transporte escolar en torno al corredor López Mateos. Según las autoridades, cada escuela con más de 300 estudiantes debe habilitar su propio sistema para evitar que los padres se estacionen afuera solo para dejar y recoger a sus hijos. Esta medida ya estaba contemplada en el artículo 227 de la Ley de Movilidad de Jalisco, vigente desde octubre de 2022, y busca mitigar el uso del vehículo y promover una cultura vial segura en torno a los centros educativos de todo el estado. A finales de este mes, se llevó a cabo la primera protesta de productores de maíz, quienes exigían un incremento al precio por tonelada de maíz. Se mantuvieron durante horas, lo que paralizó la circulación en las vialidades de la entidad. Esta protesta consistió en bloqueos carreteros que causaron un impacto severo en la economía y la vida cotidiana, según el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Más de 2,500 personas quedaron varadas sin poder regresar a sus hogares durante la noche, mientras que entre 8,000 y 9,000 trabajadores no llegaron a sus empleos, provocando la suspensión de turnos en numerosas empresas. La paralización afectó también al transporte de mercancías, pues aproximadamente 3,500 camiones de carga quedaron detenidos y otros 4,500 ni siquiera salieron de Manzanillo, según el CCIJ. En seguimiento al megafraude inmobiliario de las villas panamericanas, la Fiscalía de Jalisco informó que a principios de mes ejecutó una orden de aprehensión contra Eliodoro N., representante legal y miembro del consejo de algunas empresas fantasma vinculadas al desvío de recursos. El detenido fue presentado ante un juez de control. Este arresto se suma a las diligencias del 25 de septiembre
cuando se catearon oficinas de empresas involucradas y el complejo habitacional, asegurando documentos claves para la investigación. También la Notaría 22 fue intervenida luego de que se revelara que el notario a cargo es tío del principal sospechoso del hecho, Jaime Alberto Moreno Cardeña. Según el gobernador Pablo Lemus, el notario emitió escrituras, poderes y conformó sociedades a favor de su sobrino, lo cual está prohibido por la ley del notariado y habría sido clave para el montaje del desvío de recursos. TV Morfosis celebró en Cuba su edición número 48 con una mesa sobre la televisión como herramienta para la divulgación científica, destacando el papel del noticiero científico y cultural iberoamericano para acercar la ciencia al público. En el encuentro, la Universidad de Guadalajara y la televisión cubana firmaron un convenio de colaboración para impulsar proyectos conjuntos en producción audiovisual, radio, cultura y divulgación científica, fortaleciendo el intercambio académico entre ambas instituciones. Además, se anunció que la próxima edición del foro TV Morfosis Phil 2025 Infoxicados se realizaría en Guadalajara y abordaría los efectos de la saturación informativa, algoritmos, desinformación, polarización y los dilemas éticos del contenido generado por la inteligencia artificial. Finalmente, el Festival de Papirolas de la Universidad de Guadalajara celebró sus 30 años con una edición conmemorativa bajo el lema Viaje al Pasado, que se llevaría a cabo del 1 al 5 de octubre en espacios del Centro Cultural Universitario. Este cumpleaños especial invita a niñas, niños y jóvenes a explorar la historia desde la prehistoria hasta grandes civilizaciones mediante talleres, exposiciones, instalaciones interactivas, salas de lectura y espectáculos evocadores. La rectora Carla Planter y la coordinadora cultural Daniela Joffé recordaron el impacto del festival, que ha recibido a más de 2 millones de asistentes en 3 décadas. Para honrar esta trayectoria, se otorgó por primera vez el distintivo Personaje Papirolas al artista Memo Plastilina en reconocimiento a su contribución de más de 20 años al evento. Hasta aquí los eventos más relevantes ocurridos durante los meses de septiembre y octubre. No se vaya, porque regresando de la pausa, le presentaremos los acontecimientos más destacados de los últimos 2 meses del año. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Violeta Meléndez y le invito a que me acompañe a escuchar la información más relevante que ocurrió en el estado de Jalisco durante los últimos 2 meses. Noviembre estuvo marcado por la mayor crisis epidemiológica en Jalisco. El brote de sarampión acumuló 143 casos confirmados y provocó el primer fallecimiento registrado en el estado. A la par, aumentaron las infecciones por tos ferina, una combinación que las autoridades atribuyeron a la caída sostenida en la cobertura de vacunación infantil y adulta. Esta situación obligó a activar módulos de atención, reforzar cercos sanitarios y reconocer que las campañas tradicionales ya no están alcanzando a la población que rechaza o posterga la inmunización. La Universidad de Guadalajara tuvo un papel fundamental durante todo este mes, pues instaló módulos de vacunación en varios centros universitarios y preparatorias. Convocó a estudiantes y población general a aplicarse esquemas completos y organizó conversatorios especializados para desmentir la información falsa. Por otra parte, los disturbios registrados el 15 de noviembre en el centro de Guadalajara fueron otro de los temas que más persistieron y que dieron noticia durante el mes. Tras una marcha masiva por el asesinato del alcalde michoacano Carlos Manzo, un grupo de manifestantes causó daños al Palacio de Gobierno, al Congreso de Jalisco y otros edificios catalogados como patrimonio histórico. Las autoridades detuvieron a 44 personas, entre ellas 4 adolescentes. Al final, 8 de estas personas fueron vinculadas a proceso por daño a inmuebles federales, mientras que otros 32 quedaron en libertad
por falta de pruebas. La discusión del presupuesto 2026 para la Universidad de Guadalajara ocupó un lugar relevante y constante. La rectora general Carla Planter calificó el aumento como salvable pero insuficiente al señalar que los recursos adicionales no alcanzan para cubrir la demanda de infraestructura y matrícula. A ello se sumó la confirmación de que sí habrá ajustes federales y que la prioridad será concluir obras pendientes en preparatorias y centros universitarios. Noviembre también fue un mes que estuvo marcado por la actividad académica y cultural de esta institución. Casi 38,000 aspirantes presentaron examen. Se reforzó el programa de senderos seguros, hubo jornadas de formación ambiental, sesiones de FIL Joven y múltiples presentaciones en la Feria Internacional del Libro. La Universidad de Guadalajara participó además en mesas técnicas con el gobierno estatal para definir la distribución de recursos y en acciones para proteger áreas naturales, como la Alianza Semadet-UDG con enfoque en incendios forestales. Otro de los temas que acaparó la agenda fue el primer informe de gobierno de Pablo Lemos. Con un discurso centrado en movilidad, seguridad y educación, el gobernador destacó la defensa de la autonomía universitaria y la asignación de recursos estatales para infraestructura estratégica, tales como la línea 4 y 5 del tren eléctrico. Sin embargo, la discusión se concentró menos en los anuncios y más en la forma. El gobernador rechazó presentarse ante el Congreso, lo que provocó reclamos de la oposición. A la par, el gobierno estatal confirmó que la federación recortará recursos para el saneamiento del río Santiago y anunció 100 millones de pesos para atender violencia de género, así como otras medidas de protección para familias buscadoras. Por cierto, las glosas del informe del gobierno también fueron tema este mes de noviembre, con comparecencias marcadas por críticas severas hacia diversas dependencias estatales. La sesión más dura, sin duda, fue la del secretario de Transporte, Diego Monraz, quien enfrentó reclamos por la mala calidad del transporte público, unidades saturadas, largas esperas, fallas recurrentes en las líneas del tren ligero y la ausencia de servicio en periferias y también los fines de semana. Otra de las glosas más intensas que se vivieron en el Pleno del Congreso del Estado fue la de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, encabezada por Edna Montoya, cuyo trabajo fue cuestionado por diputadas y diputados de Futuro, Morena, PAN y Hagamos. Le reprocharon la falta de resultados, la ausencia de cifras básicas y declaraciones preocupantes sobre las causas de las desapariciones. Montoya argumentó que su secretaría apenas cumple 11 meses de creada y que su función es coordinar el sistema de búsqueda, pero la percepción general entre legisladores fue la de insuficiencia, lentitud y fragmentación en la estrategia estatal. Por otra parte, la comparecencia del fiscal estatal, Salvador González, también derivó en críticas por la impunidad persistente, presuntos vínculos con administraciones anteriores y omisiones en casos emblemáticos como el Rancho Izaguirre. Aunque el fiscal recordó que ha dado de baja 249 elementos y fortalecido los procesos de control de confianza, el legislador de Futuro, PAN y Hagamos señalaron que la Fiscalía opera aún con deficiencias estructurales y falta de independencia. En otra información, el desempeño del CIAPA durante el año fue sin duda otro de los focos rojos en materia pública. Su director, Antonio Juárez Trueba, evitó responder sobre la contratación de la exconductora Eli Castro con un salario de 73,000 pesos al mes, escudándose en que existe un proceso legal abierto en su contra. Su silencio provocó críticas de todas las bancadas que denunciaron deterioro institucional, opacidad, hackeos, reticencias y falta de informes públicos. También en la glosa de Hacienda, el debate giró en torno al costo real del programa de verificación responsable y el subsidio a placas que supera los 900 millones de pesos anuales.
Y este mes también quedaron reabiertos los 4 carriles centrales de la carretera a Chapala, en ambos sentidos, desde el tramo que va del Arroyo Las Pintas a la lateral que conecta con el aeropuerto. Con ello, se generó un gran alivio significativo en la circulación, especialmente para quienes se desplazan hacia la terminal aérea y la zona industrial. Y en el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inyección de 2,000 millones de pesos para la construcción de la línea 5 que conectará el aeropuerto con el Estadio Akron. Según adelantó, esta línea será una pieza clave para la movilidad del sur de la ciudad, especialmente ante la llegada del Mundial. Y desde Jalisco, el gobernador Pablo Lemus aseguró que el proyecto no se quedará ahí, sino que la línea 5 también se extenderá hasta Ixtlahuacán de los Membrillos, lo que ampliará su alcance metropolitano. Llegamos al último mes del año, ya diciembre, y sin duda la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como la primera rectora, Carla Planter, fue el evento que concentró la mayor cantidad de atención entre la opinión pública. Barcelona concluyó su participación como invitado de honor en una estafeta simbólica hacia Italia que encabezará la FIL 2026. La feria registró casi 1 millón de visitantes y dejó momentos clave. El homenaje a Joan Manuel Serrat, quien incluso recibió las llaves de la ciudad, el llamado del actor Richard Gere a la responsabilidad colectiva, el reconocimiento internacional al exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, por su defensa a los derechos humanos, y la entrega de múltiples premios literarios, entre ellos el Sor Juana para Fernanda Trías y, por supuesto, el galardón más importante, el Premio de Literatura en Lenguas Romances para el escritor franco-libanés Amin Malouf. Y ya a punto y aparte de la Feria Internacional del Libro, el Estado atravesó temas críticos. En materia de seguridad, la Fiscalía General de la República atrajo el caso de 43 personas que desaparecieron en Jalisco. Se emitieron nuevas órdenes de aprehensión por el asesinato de 2 policías viales mujeres en El Salto y fueron localizados con vida los 2 agentes federales reportados como desaparecidos en el municipio de Magdalena. Y ya en materia económica, el gobierno del estado propuso incrementos al refrendo vehicular para el próximo año y el sector empresarial anticipó un crecimiento mesurado para Jalisco durante el 2026. Sin embargo, el sector turismo auguró perspectivas favorables gracias al Mundial de Fútbol y a la llegada de grandes ferias internacionales. Y en materia de salud pública, la Secretaría Federal de esta rama dio a conocer más de 10 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas, aunque los estados con menor cobertura, incluido Jalisco, permanecen en foco rojo de riesgo. Ya a nivel local, la falta de gasolina detuvo temporalmente las brigadas de dengue y vacunación en servicios de salud. Y finalmente, en materia de cultura general, diciembre trajo reconocimientos significativos. El homenaje nacional a Yolanda Zamora, la distinción de Sergio Roldán en Medellín, nuevas publicaciones como el libro sobre Frankenstein, editado por Guillermo del Toro, y la entrega del Premio Jalisco de Periodismo a nuestra compañera de Radio Universidad de Guadalajara, Fátima Aguilar, por su trabajo en Historias en la Ausencia. Y finalmente, a pesar de que todavía faltan puentes peatonales por concluir, así como nodos viales y señalización en cruces, el día 15 de diciembre el gobierno de Jalisco inició operaciones de la línea 4 del tren ligero en Tlajomulco, que conectará a los habitantes del sur de la ciudad. El gobernador Pablo Lemus anunció que el servicio será gratuito hasta que termine el año. Con esto me despido y también le invito a que escuche después del corte a Miguel Ángel Collado, quien nos presentará los acontecimientos que marcaron la historia en México y el mundo. Acompáñenos de regreso. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso.
Regresamos. 2025. Un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Yo soy su servidor Miguel Ángel Collado. Le presentaré la información más relevante de México y el mundo. Las elecciones judiciales de este 2025 fueron una jornada histórica y única en el mundo, ya que por primera vez los ciudadanos eligieron mediante voto directo a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, como parte de la reforma publicada en octubre de 2024. Y aunque supusieron un cambio profundo hacia un modelo más democrático, la participación fue baja, entre 7.5% y 13.3%, debido a la complejidad del proceso, la falta de información y el corto tiempo de preparación, lo que dejó en evidencia los retos para consolidar este nuevo mecanismo. De esta selección surgió una transformación inédita en la Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de Oaxaca y primer presidente indígena del máximo tribunal, quien obtuvo más de 6.2 millones de votos y asumió el cargo del 1 de septiembre de 2025. Su llegada, acompañada por figuras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel, marca una renovación del Poder Judicial con una visión centrada en la justicia intercultural, la igualdad sustantiva y una mayor cercanía a las comunidades históricamente marginadas. En otro asunto, la guerra interna del cártel de Sinaloa se agravó tras las declaraciones de culpabilidad en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes aceptaron cargos para evitar la pena de muerte. La caída simultánea de los líderes de la Malliza y los Chapitos aceleró las extradiciones, es lo que se ha dicho, profundizó el vacío de poder y desató una ola de violencia en Sinaloa. Más de 1.400 homicidios, 1.800 desapariciones y ataques diarios que paralizaron ciudades como Culiacán y Guamúchil. Emboscadas, bloqueos y reclutamiento forzado de menores que provocaron desplazamientos masivos y un deterioro severo del tejido social. El impacto económico fue igual de devastador. La inversión extranjera se desplomó 87%. Miles de jornaleros abandonaron el estado y sectores clave como la agricultura y el comercio quedaron semiparalizados. Y a pesar del despliegue de fuerzas federales, la violencia continuó por el surgimiento de nuevas alianzas criminales y la ausencia de liderazgos tradicionales dentro del cártel. Bueno, y pues pasando a otros asuntos, México registró al menos 56 homicidios contra actores políticos, según Causa en Común, con un enfoque en figuras locales expuestas al control territorial del crimen organizado. 7 fueron alcaldes en activo, como Carlos Mance en Uruapan, Michoacán, baleado el 1 de noviembre durante el fin de las velas. El año arrancó con ataques a candidatos indígenas en Morelos y se extendió a precandidatos en Veracruz y Guerrero, donde el 80% de víctimas operaban a nivel municipal. Casos impactantes incluyeron el de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, Michoacán, torturado y asesinado el 19 de octubre tras denunciar extorsiones. Su cuerpo fue hallado en disparos en una carretera. En junio, Isaías Rojas, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, cayó en un asalto seguido de Salvador Bastida en Tacámbaro. El gobierno de Claudia Sheinbaum extendió el mecanismo de protección a políticos vulnerables con escoltas federales y coordinación vía Fiscalía General de la República. Tras el asesinato de Manso, se inició el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegando 10.500 agentes para combatir la violencia, sellar fronteras estatales y atender causas sociales con inversiones en salud y empleo. Aún así, la impunidad del 90% urge reformas para resguardar la democracia ante la violencia.
Pues mire usted, la política comercial de Estados Unidos bajo Donald Trump dio un giro radical con el plan de aranceles recíprocos orientado a equilibrar en la balanza comercial. Su eje fue un arancel universal del 10%, llamado arancel del Día de la Liberación, aplicado a casi todas las importaciones, al que se añadieron impuestos de 17 a 50% para países con grandes déficits comerciales, etcétera. Los gravámenes más altos se impusieron a Lesoto, Camboya y Vietnam. Con China, la tensión aumentó por el tema del fentanilo, pero una reunión entre Trump y Xi Jinping produjeron una tregua. Washington redujo temporalmente sus aranceles adicionales al 40%, mientras Pekín prometió controlar precursores del fentanilo y facilitar la exportación de tierras raras. En América del Norte, México y Canadá recibieron trato especial por el TMEC, aunque mantienen aranceles del 25% para acero, aluminio y autopartes fuera del acuerdo que se había ya planteado. México evitó un alza del 30% en sus exportaciones, eliminando barreras no arancelarias. En sectores estratégicos, Estados Unidos duplicó los aranceles globales al 50% para el acero y aluminio, excepto el Reino Unido, que conserva el 25%. La Unión Europea también quedó sujeta a aranceles recíprocos con tasas de entre 20 y 30% para diversos productos. Continuando con la administración de Donald Trump, en su segundo mandato se implementó una política migratoria extremadamente agresiva bajo una orden ejecutiva de proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, caracterizada por la detención y deportación masiva. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas recibió órdenes de realizar hasta 3,000 arrestos diarios, llevando a un récord de más de 2,200 detenciones en un solo día, con redadas extendidas a escuelas, iglesias y hospitales. La firma de la legislación Laken Riley Act en enero obligó a la detención sin fianza de personas migrantes acusados de ciertos delitos, mientras que los jueces de inmigración fueron instruidos a rechazar solicitudes de asilo sin apelación. Para sostener el ritmo de arrestos, se expandió la infraestructura con la construcción del centro de detención federal más grande en Fort Bliss, en Texas, Estados Unidos, y la reapertura de prisiones. Además, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y militares en ciudades clave como Los Ángeles y Chicago para apoyar los operativos, una medida criticada por violar la ley Posse Comitatus. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la ONU denunciaron estas políticas por violaciones de derechos legales y hacinamiento, provocando protestas nacionales bajo el lema Stop the Raids. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela durante este año alcanzó un punto de alta tensión militar debido a la intensificación de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, justificadas bajo la lucha contra el narcotráfico. Washington desplegó en la región buques de guerra unas 15,000 tropas y casi 100 aeronaves. Estas operaciones resultaron en ataques directos contra embarcaciones que Estados Unidos catalogó como narcolanchas, dejando un saldo denunciado de al menos 83 muertos. La administración estadounidense aumentó también la recompensa por el presidente Nicolás Maduro y amenazó con ataques terrestres. Venezuela condenó los actos como ejecuciones y acusó a Estados Unidos de usar el pretexto del narcotráfico para forzar un cambio de régimen y buscar una intervención militar. Bueno, pues hasta aquí con este recuento de las noticias que marcaron la historia de este 2025 en México y el mundo. Pues continúe usted este programa especial al regresar de la pausa. Jesús Sánchez nos invita a revivir lo más relevante del año en el ámbito deportivo. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Regresamos. 2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso. Continuamos.
Les agradezco que siga con nosotros. Mi nombre es Jesús Sánchez y en este último bloque les invito a realizar un recorrido por lo más relevante en el ámbito deportivo del 2025. Con la obtención del Premio Nacional de Deporte, distinción otorgada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes en la categoría no profesional, Andrea Maya Becerra, egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, se consolidó como la número 1 del mundo en la modalidad de arco compuesto, logrando resultados históricos. Gracias a su extraordinario desempeño en el tiro con arco compuesto, hizo historia al convertirse en la primera mexicana campeona del mundo en esta disciplina. A sus 25 años ganó 2 oros en el Campeonato Mundial de Corea en la prueba individual y por equipos femenil, además de la presea dorada en los World Games. Andrea también obtuvo el bronce en equipos mixto, tanto en el Campeonato Mundial de Corea como en los Juegos Mundiales. La tapatía fue reconocida además con el Premio Estatal de Deporte en la modalidad de arco compuesto. Será parte del programa olímpico por primera vez en Los Ángeles y Becerra con estos resultados se consolida como una de las atletas protagonistas para poder lograr una medalla en esa edición dentro de 3 años más. Pasamos ahora con otro representante jalisciense. Hablamos de Diego Villalobos, quien se convirtió en el primer hombre mexicano en lograr una medalla en el Campeonato Mundial de Natación celebrado en Singapur. El seleccionado nacional obtuvo la presea de bronce en la modalidad de solo técnico de natación artística. Subió al podio junto con Alexander Maltep, quien ganó el oro. Denis González fue el subcampeón. El competidor mexicano de tan solo 20 años presentó una rutina de alto grado de dificultad y eso fue fundamental para quedarse con la presea, subirse al podio en este evento. Con esta medalla en Singapur, Diego suma 4 preseas en campeonatos del mundo, plata en dueto mixto libre en el 2023, 2 bronces en el dueto mixto técnico y dueto mixto libre el año pasado. Además, cuenta con 4 preseas en justas mundiales juveniles, 3 de oro y 1 de plata, además de que sumó 5 medallas en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollaron también en el 2025. Gracias a sus resultados, Villalobos se convirtió en el ganador del Premio Jalisco al Mérito Deportivo, que reconoce a lo mejor del deporte en la entidad. Pero no fue el único atleta que destacó y que llamó la atención a su corta edad en el 2025, porque las hermanas gemelas tapatías Elía y Mía Cuevas sorprendieron al mundo al lograr con apenas 14 años resultados históricos para México, con diferentes medallas internacionales que las colocan a su corta edad en la élite global de los clavados. En su última competencia de la temporada, los Juegos Panamericanos Junior de Asunción fueron resultados sobresalientes: 1 oro, 2 platas y 1 bronce. En su primer año competitivo de mayores, las gemelas no solo sumaron preseas continentales, sino también lograron bronce histórico para México en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados. Con este resultado se convirtieron en las primeras mexicanas jóvenes con tan solo 14 años en alcanzar una medalla de este nivel y las primeras gemelas del país en conseguirlo. Lía y Mía finalizaron en el tercer lugar detrás de las duplas de República Popular de China y Gran Bretaña. Además, en la Copa del Mundo de Clavados que se realizó en Guadalajara, consiguieron la medalla de plata y dentro de estos logros permanece y que quedará ya su nombre en la historia del deporte jalisciense como el segundo lugar del Premio al Mérito Deportivo en la entidad. Cambiamos de disciplina y pasamos ahora a la actividad del fútbol, porque los Leones Negros tuvieron un año también para la historia exitoso al conquistar su primer título de la Liga de Expansión tras ganar el torneo clausura al vencer al Tampico Madero en la final disputada en el Estadio Jalisco. La victoria se definió de forma dramática en tanda de penales luego de que Arturo Javier Ledesma le dio el empate ya en los últimos minutos en tiempo de compensación con un cabezazo para mandar todo desde el manchón, y ahí los dirigidos por Luis Alfonso Sosa lograron el título ya en el siguiente torneo, con bajas, cambios, diferentes cuestiones que se han dado porque al final no hay ascenso todavía en la categoría. Terminaron en los cuartos de final, pero clasificaron de nueva cuenta en el torneo Apertura de la Liga de Expansión. Pasamos ahora al tenis, porque la capitalina que radica en Jalisco, Renata Zarazúa, tuvo actuaciones destacadas, sobresalientes en los torneos más importantes en el tenis mundial, incluido el Abierto de los Estados Unidos, donde venció a Madison Keys, una de las protagonistas
Y también logró el título del torneo WTA 125 de Austin, Texas. Fue la victoria más importante sobre Keys, sexta sembrada y que era favorita para ganar el Grand Slam. Y en 3 sets, 6-7, 7-6 y 7-5, terminó en la cancha central del US Open, logrando su mejor resultado hasta el momento. Termina el año en el lugar número 70 de la clasificación mundial. Vámonos ahora al automovilismo. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez regresa a la máxima categoría del deporte motor. Su retorno está confirmado por los directivos del equipo Cadillac. Estará de regreso, incluye su participación en la Fórmula 1, 6 victorias, 39 podios y 3 pole position en este nuevo equipo que estará participando ahora en la Fórmula 1 Cadillac. Ahora en el boxeo, Jalisco, Saúl Canelo Álvarez sostuvo 2 peleas durante este año. La primera se llevó a cabo el 3 de mayo en Arabia Saudita, donde enfrentó al cubano William Skull. El combate se programó en la madrugada para ajustar los horarios de la afición mexicana. En su debut en territorio saudí, el Canelo se impuso por decisión unánime, pero la más difícil, la más complicada para el tapatío fue el 13 de septiembre en Las Vegas, frente al estadounidense Terence Crawford, una de las sorpresas más grandes del boxeo reciente. Crawford venció por decisión unánime al mexicano y le estuvo pegando duro durante todo el combate, y al final de poco le sirvió a Terence porque el CMB por adeudos le quitó el título de super welter que consiguió ante el jalisciense Saúl Canelo Álvarez. Al igual que en los deportes individuales, en el deporte de conjunto también fue exitoso para el estado. Los Charros conquistaron su tercer campeonato en la historia en la Liga Mexicana del Pacífico al vencer a los Tomateros de Culiacán en 6 juegos. La victoria definitiva llegó con pizarra de 9 carreras por 6 en 13 entradas. En el sexto encuentro, los dirigidos por Benjamín Gil celebraron además su 10º aniversario con la franquicia acumulable, notable récord, 3 títulos en 4 finales disputadas, y también llegaron a la final de la Liga Mexicana de Verano al alcanzar el triunfo después de derrotar a los Sultanes de Monterrey en esta serie rey de la zona norte por primera vez en 54 años. Y en la parte femenil, en la Liga Mexicana de Softball, concluyeron en semifinales. Después de múltiples lesiones, cayeron ante las Diablas Rojas del México 7 carreras por 3. Y ya que hablamos del deporte femenil, vámonos a la Eurocopa, que fue la Eurocopa de los récords. En Suiza, que terminó ganando Inglaterra, levantó la copa tras vencer a España en la final. Esta edición hace historia al registrar un récord de asistencia de 657,291 aficionados a lo largo de todo el torneo. Por primera vez el promedio de asistentes superó los 20,000 por partido. De la fase de grupos se superó la marca de Inglaterra 2022. En aquella edición se registraron 369 espectadores. El partido con mayor asistencia fue el de Alemania contra Dinamarca, disputado en 34,165 aficionados. Ahora en la actividad del deporte universitario, la UDG también fue un año exitoso para la UDG. La Universidad de Guadalajara culminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional Anuyes con cifras históricas. Nunca se había logrado estos números: 182 medallas, 60 de oro, 55 de plata y 67 de bronce, para lograr un triunfo para la UDG por los resultados, pero no les alcanzó para meterse ya en la zona, sobre todo de preseas doradas con la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no quita el buen desempeño en esta primera edición del Campeonato Nacional Universitario Anuyes. Vámonos ahora con Isaac del Toro, en la participación de el año que fue de lo más destacado que tuvo Isaac en este 2025, terminando en el subcampeonato del Giro de Italia con una destacada actuación en diferentes eventos a nivel internacional. Consiguió 18 victorias el joven de tan solo 22 años, originario de Ensenada, y culminó, también hay que mencionar, representando a México en el 5º lugar del Mundial de Ciclismo de Ruta. En la actividad del Tour Profesional fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes Isaac del Toro, destacando en el rubro del ciclismo, que muchos años tenía México sin contar con esta participación.
Y antes de despedirnos, en lo que respecta a la Copa del Mundo del próximo año, se realizó ya en Washington el sorteo para el Mundial de 2026 y México abrirá justa ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. ¿Cómo están los boletos para esta participación? Pues nada baratos. Ya la reventa en la plataforma StubHub los ofrece desde 63,000 hasta 500,000 pesos. Si quieren asistir, ahí están los precios para este magno evento. En lo que respecta a Guadalajara, quedan los partidos México-Corea del Sur el 18 de junio, Corea del Sur contra un repechaje europeo que saldrá del Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda y República Checa. Este duelo será el 11 de junio. El duelo del Grupo H, Uruguay contra España, el más atractivo, y Colombia contra el repechaje intercontinental, República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia el 23 de junio. Y en estos boletos, en el caso de México, estarán en 32,000 y el duelo entre España y Uruguay en 20,000 pesos. Así la participación para la próxima Copa del Mundo. Llegamos al final de este recorrido con lo más relevante del ámbito deportivo en el 2025. Lo dejamos con un mensaje del subdirector de información de UDG-TV, Canal 44, Omar García. Que tengan felices fiestas. Muchísimas gracias a mis compañeros que hacen posible Señal Informativa. Cerramos un año complejo en un contexto global marcado por la hiperpolarización, la sobreabundancia de información y un desgaste evidente de la atención pública. Hoy, las notificaciones nos persiguen, las pantallas no descansan y paradójicamente el interés por las noticias disminuye. El más reciente reporte del Instituto Reuters lo confirma. Hay amplios sectores sociales que se están alejando del consumo informativo. No por desinterés cívico, sino por cansancio, desconfianza, saturación. Este escenario, para quienes hacemos periodismo, pues nos hace tener una mayor responsabilidad. Vivimos una etapa de profundas transformaciones culturales que exige volver a lo esencial. Confiar en quienes preguntan, en quienes contrastan los datos, en quien ponen los hechos en su contexto. Nuestro compromiso es claro: ofrecer a las audiencias la mayor cantidad de información posible, verificada, plural, para que puedan construir su propio criterio y con ello tomar decisiones libres y conscientes. Este próximo 2026 será desafiante. Enfrentaremos la normalización del uso de la inteligencia artificial en la producción de contenidos, así como cambios acelerados en los consumos culturales, sobre todo de las nuevas generaciones. Para los medios públicos universitarios, esto representa también un enorme reto y una oportunidad. Queremos que cuando se enciendan los televisores o las estaciones de Radio Universidad de Guadalajara, nuestras audiencias encuentren información confiable, cercana y socialmente relevante. Seguiremos apostando por un periodismo ético, con altos estándares de calidad y con una vocación pública inquebrantable. A nuestras fuentes, a los colegas, colaboradoras, colaboradores, a quienes nos ven y nos escuchan todos los días, muchas gracias. Este ha sido un año exigente, pero su acompañamiento ha sido fundamental. Les invitamos a seguir cooperando para fortalecer audiencias críticas, informadas y responsables en los espacios públicos. Gracias también a la propia Universidad de Guadalajara por sostener estos medios como espacios de libertad, de crítica y de reflexión. Ejercer el periodismo desde una institución que genera conocimiento y promueve la cultura implica responsabilidad, una que asumimos con mucha seriedad. Y sobre todo, gracias a usted, a quien nos cuida con su atención, por sus comentarios, pero sobre todo porque nos regala su confianza. Trataremos de hacerlo cada vez mejor en este 2026. Que tengan unas muy felices fiestas. ...2025, un mundo en disputa entre la paz y el colapso.